Bueno, señores, aquí estamos en este día que es jueves, antesala del fin de semana, sí, señor, y diferente de otras ocasiones en las que hablamos de psicología con nuestra querida Nilka Castro, porque hay muchos temas, la salud mental de la gente está bastante involucrada en medio de todo. Hoy vamos a hablar de energía, sí, señor, y bueno, Bernardo, que hoy retoma con nosotros, a Bernardo no tenemos que presentarlo, ¿sí? No tenemos que presentarlo porque él representa, pero además Bernardo es parte de este espacio. Buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Buen día, Ivonne. Bueno, gracias de nuevo aquí en mi casa. Así después de una ausencia. Bueno, ha estado bastante activo y eso es bueno, la diversidad y además los espacios. ¿Sabes qué? Contigo quiero recordar que hoy, 26 de mayo, se cumplen 28 años de la desaparición de Narciso González, Narcisazo, profesor universitario, animador cultural, periodista. Y bueno, 26 años ya de aquel fatídico día en que salió y nunca más se supo. 28 años en lo que se apuesta al olvido, pero yo creo que hoy es una fecha para recordar a Narciso González, Narcisazo. El tiempo pasa, ¿eh? Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer, ya han transcurrido 28 años y no puede pasar inadvertido. No para nosotros que recordamos y padecemos de verdad la ausencia de Narciso González. Yo creo que es válido recordarlo. Dice el gobierno que ya que se ha mermado todo el tema de esos apagones que nos dieron en estos días, dicen ellos que ha sido así, Bernardo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el sector? Porque los datos de la realidad, sobre todo en sectores que no son tan privilegiados, parece que la situación sigue siendo exactamente la misma. Bueno, obviamente los apagones han mermado, pero curiosamente en la zona que yo vivo, que es una zona privilegiada de toda la vida, nosotros siempre tenemos ahí excepcionalmente apagones. Esta mañana me dieron un apagoncito, o sea, como para que no perder la costumbre. Obviamente no estamos en la crisis que se generó hace una semana, donde ciertamente tuvimos una situación crítica, pero no, los apagones van a seguir. De hecho, ayer, dato curioso, el ministro de Energía y Minas, en un programa de televisión matutino, El Despertador, en medio de la entrevista se fue la luz. Se fue la luz. Sí, y fue algo bastante engorroso, que mientras él estaba haciendo su exposición, pues simplemente él desapareció. Y no sé si, porque esa información no se dio, si durante la entrevista lo que quedaba, la luz retornó. Pero la situación es todavía precaria hasta que no entre Punta Catalina. Todavía hay una planta importante fuera de servicio, que es la turbina a vapor de los Minas 5 y 6, que se supone que debe entrar en este fin de semana. Pues van a haber apagones. Lo que pasa es que los apagones lo concentran ¿a dónde? En los barrios marginados y en el interior del país, sobre todo en las zonas más remotas, la frontera, la línea noroeste, en el este profundo, donde bueno, la gente tiene menos acceso, a pesar de las redes sociales, a expresar su queja, y eso se diluye. Además, el tema de los apagones, al menos que sea una crisis como la que se generó hace una semana, ya no es noticia. Inclusive la gente ya está acostumbrada para que le den 2 o 3 horas de apagón. Cuando le dan 8 horas, bueno, la situación exacerba los ánimos y se produce la protesta. Pero de que los apagones siguen, de eso no le quepa la menor duda a nadie. Y lo que es un contrasentido, sobre todo en esos sectores marginales que sí, históricamente han padecido todo el tema de las interrupciones, que no son más que una estafa porque a la gente le cobran. Pero irónicamente es precisamente esos sectores donde les han aplicado los aumentos tarifarios, como has explicado en otro momento aquí en este mismo espacio. O sea, a esos consumidores de 300 abajo son a quienes realmente le cobran y son quienes pagan, ¿no? Las interrupciones, que dudo, como había dicho un funcionario también del sector esta misma semana, que esas tarifas tengan que ver precisamente con el tema del consumo. O sea, más irónico todavía. Bueno, yo no entiendo, claro, no entiendo, dentro de muchas cosas que no entiendo, a partir de las explicaciones que se dan. Eso es realmente. Hay cosas que sorprenden en los funcionarios del sector eléctrico, porque cuando tú ves que ellos están sometidos en los últimos 10 días a todas estas presiones
por la queja de la población exacerbada por los apagones, pues la presión los obliga a dar unas declaraciones que yo en momentos digo, bueno, esto parece un cuadro de comedia del sector eléctrico, porque eso es decir, tratar de justificar el incremento en la tarifa, que es oficial, que es admitida por el propio gobierno, diciendo que es un aumento de consumo y no un aumento en el precio por el kilovatio hora, porque desde octubre, desde noviembre del año pasado, que comenzaron estos ajustes trimestrales, ya tenemos 3 ajustes, el de octubre a diciembre, el de enero a marzo, el de abril a junio, y tendremos uno ahora en julio. Cuando tú comparas lo que una persona humilde que consume 200 kilovatios horas al mes o menos de energía eléctrica, que quien consume esa cantidad es quien tiene lo elemental, lo básico para subsistir en esta sociedad moderna, tecnológica, electrónica, donde todo lo mueve la electricidad. Esa gente que representa el 75% de los clientes de la distribuidora son los que han sufrido un aumento progresivo, o sea, acumulado desde octubre a la fecha de un 38% en su tarifa. O sea, que pagaba 1,000 pesos de energía en octubre ahora está pagando alrededor de 1,400 pesos. Y en julio vendrá otro aumento. Bueno, según lo programado, y con ese aumento las expectativas que hay es que esa franja de 0 a 200 kilos, que es el 75% de los clientes, que son los que menos pueden y menos tienen, eso le puede llegar a un 50% acumulado con relación a octubre, y a final de año es posible que ya quedarían todavía 2 aumentos más en este año. Pues de seguir la tendencia, a final de año estarían pagando cerca de un 70-80% de más por encima de lo que pagaban en octubre del año pasado. Bernardo, tú lo llamas cuadro de comedia de manera muy graciosa. Pero la verdad es que yo digo, aquí parece como que hay también una falta de coordinación en el sector, porque cada uno explica una razón distinta de lo que ha estado ocurriendo, no solamente con el tema de los apagones, que fue lo que puso sobre la mesa aquí el problema del tema eléctrico, sino las licitaciones, los programas y expansiones que ellos dicen que tenían programado y que empezaron porque encontraron al ras después que asumieron hace 2 años. Pero tú no sientes que hay como una coordinación, hay una posería, hay una coincidencia, y cada quien por su lado explica una razón, y entonces eso desconcierta mucho a la gente que no ve en el corto plazo una solución mínima en todo este tema. Bueno, como dice el refrán, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Si la verdad fuera el esquema de comunicación, la verdad une y produce coherencia. El problema es que como no se dice la verdad, o se dice la verdad parcialmente, y cada quien dice una verdad parcial a su acomodo, entonces tú ves las contradicciones. Por ejemplo... Técnicamente, ¿cuál sería la verdad? No. Que técnicamente... Técnicamente, con relación a los apagones, es sencillo. Vamos a acudir a Google, que el presidente mandó a que fuéramos a Google. Que fuéramos a Google. Claro. Yo soy una persona que cree en la palabra del presidente. Claro. Y yo, bueno, soy un asiduo de Google de mucho antes y mucho más ahora, siguiendo la recomendación del presidente. Claro. ¿Cuándo comienza este problema? Cuando Punta Catalina, el 26 de marzo, que cae sábado, sale de operación. Y fíjate, se produce lo que llaman ahora en la jerga popular, en la jerga de los jóvenes, un TBT, o sea, un déjà vu. Se repite la misma historia de enero del 2021, cuando la unidad número 2 de Punta Catalina sale fuera de servicio, y las autoridades, con la opacidad que ha caracterizado a esta gestión en el sector eléctrico, y cuando hablo de opacidad yo siempre preciso que no es corrupción, sino falta de información, ocultamiento de información, informaciones parciales, que están siempre a la defensiva, que reaccionan cuando la población entonces reclama. En enero del 2021, a principios del año, sale la unidad número 2. Tiene 10 días fuera de operación. No informan a la sociedad de esa salida, a diferencia de los generadores privados, que inmediatamente se produce una salida de esos, aún sea programada, ellos avisan con tiempo, inclusive lo notifican a la sociedad y dicen por qué van a salir y por qué tiempo. Bueno, el año pasado que sale la unidad,
A los 10 días, un medio de comunicación se percata que tienen 10 días, van a publicar la noticia, contactan a la fuente y ahí emiten una declaración diciendo que se había producido una avería, que eran fallas en el equipo, fallas que venían de fallas de origen, de fabricación. Una reincidencia en ese tipo de ocultamiento. Entonces, Jaime Aristi, que se siente aludido por esas declaraciones, responde y dice que no, que esas fallas que se produjeron en la unidad 2 de Punta Catalina ha sido una mala operación. El ministro responde y dice que no. Y se compromete con esta sociedad de manera pública que a final de enero del 2021 iba a rendir un informe pormenorizado de las causas que habían originado la avería, y no solamente eso, sino que iba a dar un informe pormenorizado de las condiciones que se recibió en esta administración el 16 de agosto del 2020 a Punta Catalina. Llega a final de enero, llega enero 2022, estamos finalizando mayo de 2020, llega final de enero 2021, llega enero del 2022, estamos finalizando mayo del 2022, y es la fecha que hoy día, 16 meses después de la promesa incumplida, el ministro ya ni se refiere a esa situación. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo. El sábado 26 de marzo, la unidad sale de servicio, no informan a la sociedad, de nuevo un medio de comunicación, se percata, indaga, pero y esta vez, ¿qué declaraciones se producen? Vamos a ver. Tenemos aquí la declaración del, déjame ver, aquí está, del 29 de marzo del 2022 en Diario Libre, calzada por Dionisio Soldevila, como pueden ver aquí, si la cámara lo puede captar, para que vean que yo lo que voy a hacer es leer. Ahí está. Y dice, es una declaración que da Georgie Reynoso, que es el funcionario de más responsabilidad en el sector eléctrico fuera del ministro de Energía y Minas. Además del Consejo Unificado. Porque él, por decreto, es miembro del Consejo Unificado de la distribuidora, miembro del Comité Técnico de Punta Catalina, es director ejecutivo de la CDE, es presidente del Comité de Compra de la CDE y además asistente de Celso Magazine en Punta Catalina. Es mucho para una sola. O sea, persona. 5 funciones simultáneas. Mucho. Entonces, él dice, el 29 de marzo, que la salida de Punta Catalina estará fuera por 45 días y que se trata de un mantenimiento programado mayor, dijo Georgie Reynoso, director ejecutivo de la CDE, quien también es asistente de Celso Magazine en la administración de Punta Catalina. Y más adelante dice, esto afectará poco al sistema ya que eso se programa anualmente. Luego, el 29... Si era programado, debió entrar en 45 días. Luego, el 31 de marzo, 2 días después, sale otro titular en Diario Libre, una declaración también del mismo Georgie Reynoso. Sí, si nos ayuda, por favor, gracias. En donde, después que la cámara lo ponga exacto para que vean, esa es la declaración en Diario Libre. Voy a leer lo que dice Georgie Reynoso en ese momento. La salida de unidad número 1 de Punta Catalina se programó para la fecha por menor demanda. Entonces dice el texto, las plantas eléctricas, como cualquier equipo, necesitan cada cierto número de horas sacarlas de operación para una revisión completa y cambio de partes que cumplieron con su vida útil. Explicó ayer Georgie Reynoso, director ejecutivo de la CDE y asistente de Celso Magazine. Y dice más adelante, todos los generadores salen por mantenimiento en estos meses de menor demanda precisamente para no afectar el servicio. Fíjense que en ambas declaraciones públicas que da Georgie Reynoso a Diario Libre, en ambas él insiste que era una salida programada. ¿Qué significa una salida programada? Significa que esa salida, el operador de Punta Catalina, que es la CDE, notificó con un año de antelación al organismo coordinador la fecha donde estaba planificada la salida de esa central. Entonces, ¿qué implica eso? Que si usted sabía que iba a salir en marzo, de acuerdo a lo que dice Georgie Reynoso, y usted lo notificó al organismo coordinador, como lo hacen todos los generadores, que un año antes notifican la fecha que ellos tienen prevista salir para dar mantenimientos preventivos, correctivos, programados, y el tiempo que se estima va a durar esa programación, usted
para el momento en que llegue esa fecha, usted se supone que debe prepararse. ¿Cómo va a suplirlo? O sea, y tener en existencia todos los repuestos, claro, y toda la información y todo lo que usted va a necesitar para acometer esa reparación, para que si usted programa 45 días, a ver si la puede hacer en menos tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más rápido usted la haga, la pérdida de ingresos es menor. Ahora bien, partiendo de la declaración de Jorge Reynoso de que era un mantenimiento programado y sale en marzo, entonces usted se encuentra que en abril y mayo, la CDE el comité de compra que preside Jorge Reynoso está declarando licitaciones de emergencia, de urgencia para compra de materiales, repuestos, de piezas que van a ser utilizadas en la unidad 1. En la unidad 1 que está en mantenimiento programada. Significa entonces que entonces a uno le dice, si era programado, ¿por qué entonces en abril y mayo están haciendo mantenimiento, están comprando piezas? Porque estas piezas debieron comprarse con tiempo suficiente para que tuvieran a tiempo y no se produjeran retrasos adicionales que dicen que tuvieron que extender el mantenimiento por 20 días adicionales hasta final de este mes, porque hubo un retraso en el suministro de esa pieza y obviamente a quién se le pega ese retraso, a Putin y a la guerra de Ucrania. O sea que no era una programación preventiva, sino que era correctiva e improvisada. Hay que deducir. Vamos a ver, sigamos en la relatoría oficial de Jorge Reynoso, que dice que era programada. Si era programada y están haciendo compras, entonces hay improvisación. Y hay negligencia y hay responsabilidad que no tuvieron las piezas a tiempo. Pero al mismo tiempo que Jorge Reynoso dice eso, en este periplo que tiene el ministro de Energía y Minas, él ha dicho que ese mantenimiento estaba programado para enero de este año y se pospuso para marzo. O sea, fíjate cómo ya comienzan a ver las contradicciones. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene el tercer elemento, y es que antes de ayer, en esta semana, Jaime Ariztí publica un artículo muy controversial que ha desatado una olla de grillo, en donde, en base a documentación oficial, dice que hay un informe de CDE en su poder interno que dice que el mantenimiento programado de Punta Catalina, según ese informe, era para el 1 de junio del 2022. Y que lo que ocurrió en marzo del el 26 de marzo del 2022 fue una mala operación que generó lo que se conoce como un golpe de ariete. O sea que la salida no fue por programación. No. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú tienes ahí tres versiones. Tres versiones. El ministro que dice que era en enero, Jorge Reynoso que era en marzo, y ambos dicen que eran programadas, y un informe oficial que dice, según Jaime Ariztí, que era en junio. Ahora bien, lo de Jaime Ariztí, que dice, ¿tiene sustentación? Bueno, yo, como aquí las cosas se filtran y anda circulando, yo recibí el informe que Jaime Ariztí hace referencia en su artículo que publicó en esta semana. ¿Cómo él lo documenta? Y yo quiero poner aquí, para que la persona vean, el documento oficial de la CDE con relación a Punta Catalina, y yo voy a leer textualmente parte de lo que dice ese documento. Bien. El documento se titula Informe justificativo de la solicitud de suministro de bienes y servicios para Unidad 1 Punta Catalina. El documento tiene fecha 30 de marzo del 2022 y el código del documento es CTPC DPDT 2022-0011. Aquí está el contenido del informe, que es bueno que la cámara lo capte para que vean que es un informe realmente. Ahí está todo el contenido del informe. Y ahora yo voy a leer alguna parte del informe. Dice, antecedentes. La parada de la unidad 1 estaba programada para el día 1 de junio del 2022. Eso es un informe oficial de la CDE. Entonces aquí automáticamente lo que dice el ministro y lo que dice Jorge Reynoso queda desmentido por un informe oficial en blanco y negro. Para realizar las actividades de mantenimiento requerido de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.
durante el fin de semana del 26 al 27 de marzo del 2022, se decidió sacar de servicio la unidad número 1 para hacer reparaciones puntuales en algunos compartimentos de su casa de filtro, los cuales fueron completados el día 27 de marzo y entregada a la unidad número 1 para su puesta en servicio. Mientras la unidad número 1 era puesta nuevamente en servicio, ocurrió una avería mayor, oigan bien, una avería mayor en el sistema de soportes de la tubería de vapor recalentada fría, que requirió por su magnitud dejarla fuera de servicio para los fines de hacer una inspección y evaluación de los daños ocurridos con la participación de técnicos de Babcock & Wilcox, que es la empresa que suministró, que fabricó la caldera. Entonces, en el periplo que tiene el ministro por los medios de comunicación, él ahora sucede que él es un extraterrestre con Punta Catalina, porque él dice que no tiene ningún vínculo con Punta Catalina, o sea, él no sabe. O sea, nada. Ante eso la respuesta es no, yo no tengo vínculo con Punta Catalina, y eso exacto, si fue programado o no, yo no sé nada de Punta Catalina, porque yo me desvinculé de Punta Catalina hace tiempo. Yo no sé nada, yo me estoy enterando ahora de que eso tenía una avería, yo desconocía eso porque yo no estoy en eso, ahora eso tiene una administración independiente y ellos son los que deben dar la explicación de lo que pasó. Pero él había dicho que la programación era para enero. Pero no solo eso, yo quiero mostrar esto aquí, este documento, a ver si el camarógrafo lo puede captar. Claro, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Es un documento oficial y voy a leer lo siguiente. Dice: Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Acta 21. Acta de la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de fecha 7 de abril del 2022. Entonces, ¿quiénes integran la Comisión Liquidadora? El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el consultor jurídico, Antoliano Peralta. Entonces, yo voy a leer el segundo por cuanto que tiene esta acta, que es la parte importante. Dice el segundo por cuanto, que en fecha 30 de marzo del 2022 se emitió el documento titulado Informe Justificativo de la Solicitud de Suministro de Bienes y Servicios, Parada Unidad 1. ¿Cuál es ese informe? El que yo acabo de leer, mírenlo aquí. Un informe que es un documento oficial. Exacto. Exactamente. ¿Qué dice ese informe? Lo que yo acabo de leer, que ocurrió una avería mayor, en la tubería de vapor recalentado, frío, que requirió por su magnitud dejarla fuera de servicio para los fines de hacer una inspección y evaluación de los daños sufridos con la participación de los técnicos de Babcock & Wilcox, que es la empresa fabricante de la caldera. Entonces, el ministro dice ayer en la entrevista que él no sabía que la caldera estaba dañada. Entonces, el acta 21 que él firma conjuntamente con los demás miembros de la Comisión Liquidadora de CDE se basa en este informe. Entonces, y este informe, y él es una persona que conoce de termodinámica, conoce de centrales termoeléctricas, yo no entiendo cómo él dice dice públicamente que él no sabía que la caldera tenía una avería, cuando el informe que sirve de base al acta 21 precisamente lo que indica es que hay una avería en la caldera, una avería mayor, aunque ese informe no dice las razones que producen la avería. Ahí el asunto es grave, muy grave, tan grave como el hecho de que probablemente si el ministro firmó eso y ni siquiera leyó ni vio qué es lo que decía, entonces la cosa es mucho peor. Vamos a seguir con esto, Bernardo, vamos rapidito a una pausa y ya ustedes saben, no se muevan. Bueno, la verdad es que la magnitud, señores, de esas respuestas que frente a la situación en sentido general, agravada, claro está, por la crisis de los últimos días, que no es nuevo tampoco, es mucho peor de lo que habíamos pensado respecto a esta documentación en torno a Punta Catalina, que no es nuevo, porque Punta Catalina, desde incluso antes la pasada administración, aunque el manejo era diferente, por lo menos se ponían de acuerdo para ofrecer una versión a la gente respecto a la Punta Catalina, sobre todo a la 1, que es la que parece que ha tenido mayores inconvenientes y mayores problemas. No, bueno. Pero ya 2 años de tiempo de estar operándola efectivamente la nueva administración, después que se le entregó formalmente,
20, como me confirmaba fuera del aire, en el 2019 y 2020. Entonces ya yo creo que son responsabilidades respecto al manejo de esta planta que deberá asumir la administración actual. De hecho, hay que reconocer en la administración de Jaime Aristi que él todos los días en su cuenta de Twitter, él informaba y ponía fotos de la generación que tenía Punta Catalina en cada momento. Y cualquier situación se informaba, cualquier hecho, bueno, él daba una explicación. Él, hasta con el tema de la controversia de la ceniza, él fue y permitió el acceso. Muilapier hizo un reportaje, él fue al reportaje. Cuando se hace el reportaje en base al estudio de la Universidad de Duke, que se hace ya Punta Catalina en esta gestión de gobierno, los responsables de Punta Catalina, ni su administrador, ni el ministro de Energía y Minas dieron la cara a un reportaje que hizo Alicia Ortega. Más sin embargo, Jaime Aristi, que había salido ya no tenía que ver nada con Punta Catalina, accedió a que Alicia Ortega lo entrevistara y dio su versión. Su versión, pero por lo menos dio la cara. O sea, los de ahora no han dado la cara nunca con el tema de la ceniza. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué no explicar? Porque técnicamente yo creo que pudieran estar preparados ellos para decir, porque además lo más lógico es que... Ahora yo quisiera seguir con los informes oficiales alrededor de este evento de avería mayor que se produce en la caldera de la unidad número 1 de Punta Catalina. Y yo voy a hacer referencia, yo quiero que la cámara capte de nuevo este tercer informe. Sí. Que están ahí para dejar constancia. Para dejar constancia, exacto, de que aquí no estamos especulando. Exacto. Y dense cuenta que aparece, por favor, capta el logo de Punta Catalina para que vean que es un informe oficial. Sobre Punta Catalina. Claro. Este informe del 21 de abril de 2022 dice lo siguiente. Informe justificativo para el servicio de instalación de soportes de la tubería de recalentamiento frío CRH de la unidad 1 de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Entonces dice lo siguiente. Primero hay una descripción que es bueno que yo la voy a leer para que la gente tenga una idea. El sistema de vapor principal está compuesto por tuberías conductoras de flujo desde la caldera hasta la turbina de alta presión. Luego de esta realizar un trabajo, lo conduce de nuevo a la caldera a través de la tubería de vapor recalentado frío CRH para su calentamiento y reaprovechamiento en la turbina de presión intermedia. Continuando a la turbina de baja presión y finalmente al condensador para cambiar su estado a líquido a través de proceso de condensación. La tubería de recalentamiento frío CRH forma parte del elemento físico del ciclo térmico. Su buen estado e integridad, así como de su soportería, o sea, los soportes, es vital para la operación confiable y segura de la central. Durante el evento descrito en el reporte de incidencia IC 2703-2022, evento tubería de vapor CRH 1, revisión 2, la tubería CRH sufrió, oigan bien, fuertes movimientos y daños en la soportería, en los soportes, debido a un golpe de ariete. Yo voy a explicar lo que es un golpe de ariete cuando termine de leer, ocurrido en fecha 27 de marzo, por lo que se requiere la completa reparación del sistema. Estas reparaciones deben ser evaluadas y dirigidas por un técnico especializado, de forma tal que sea normalizada y garantizada la integridad de la instalación. Bien, fíjense que en la descripción que yo leí al principio, que tiene el informe, se dice que esa tubería es parte de la caldera. Entonces, por eso, yo no soy ingeniero eléctrico ni mecánico y no tengo formación en los componentes de una central termoeléctrica, o sea, en los detalles, tengo conocimientos generales, pero aquí vuelve a alarmarme el hecho de que el ministro afirma de que él no sabía que la caldera se había dañado, con dos informes que son oficiales de la CDE. Uno de ellos hay constancia de que él tenía conocimiento, porque se hace referencia en un acta que él firma. Ahora bien, ¿qué es el golpe de ariete? El golpe de ariete es un fenómeno que se produce en flujos, que pueden ser flujos de agua hidráulico o flujos de gases, vapor, como el caso de Punta Catalina, y es cuando se produce, cuando tú tienes un flujo que va a través de una tubería, es un flujo que va a alta presión, y ese flujo de manera brusca es interrumpido, entonces se produce una sobrepresión que si la tubería no está diseñada para soportar esa sobrepresión o no existen válvulas de alivio que disipen la sobrepresión, entonces las tuberías sufren daños muy severos. Entonces,
Eso fue lo que ocurrió en Punta Catalina. Ahora, por eso fue que Punta Catalina salió de circulación y no ha entrado. ¿Ha entrado? No ha entrado todavía. Se espera que en el fin de semana entre, esperemos que puedan cumplir con eso. Ahora bien, ¿cómo se origina ese fenómeno que se conoce en la ingeniería, en la mecánica de fluidos, como un transitorio, porque su duración es de corto tiempo? ¿Cómo se origina? Siempre ese fenómeno se origina por una mala operación, porque hay un error en la operación, porque no se sigue el protocolo posiblemente de operación que mandan los fabricantes, y generalmente está asociado porque en esas tuberías existen válvulas, y si por alguna razón esa válvula se cierra no siguiendo el protocolo y se cierra de una manera brusca, entonces el flujo se interrumpe, se produce la sobrepresión y la tubería que está aguas arriba de donde el flujo es interrumpido colapsa, que es lo que sucedió ahora, y se produce lo que se llama el golpe de ariete. Entonces, las informaciones que se manejan extraoficialmente es que la tubería esa de recalentamiento sufrió daños severos, que en algunos casos quizás hubo rotura y en otros casos se deformó de tal manera que, como dicen en el argot popular, se volvió un 8, como una trenza, y la sobrepresión que generó, que dice el informe, generó movimiento brusco, hizo que los soportes fallaran y se rompieran. Entonces, esa es la razón por la cual... ¿Por qué se esconde? ¿Porque hay realmente incompetencia o incapacidad para el manejo técnico de Punta Catalina? ¿O por qué? Porque si eso... Bueno, en este caso, ellos están conscientes, por lo menos el Jorge Reynoso, que es quien maneja los aspectos técnicos de Punta Catalina en el equipo que está administrando Punta Catalina, porque la central tiene su equipo técnico de operación. Pero vamos a decir, la persona que puede darle la información técnica al administrador de Punta Catalina, que ahora es Celso Marrancini, que asume en marzo de este año, según noticias que han publicado, que fue cuando el Comité de Liquidación de CDE lo nombra, hay que reconocer que Celso, ¿qué es Celso profesionalmente? Un economista, un administrador de empresas, un empresario exitoso, que obviamente su formación profesional, su experiencia vinculado profesional, al negocio eléctrico, fue también vicepresidente de CDE, o sea, dentro del background, que no está... Exacto, pero no tiene una formación profesional, ni académica, ni experiencia en plantas térmicas, que es una especialidad muy compleja. Claro, entonces, él no domina eso. Y con los problemas que él ha heredado de la gestión anterior, que es de este mismo gobierno, en donde el ministro era el presidente del comité de compras, y en esa ocasión Jorge Reynoso no era el presidente del comité de compras, sino era el director de planificación de CDE, además de ser director ejecutivo, entonces también era miembro del comité de compras, pues Celso heredó todo ese desastre de la licitación de carbón, de que no había carbón, de que se les olvidó comprar carbón, y con el corre-corre del carbón, y con las presiones que yo estoy seguro que Celso heredó, obviamente, en el poco tiempo que él tiene, es imposible pensar que él tenga dominio de esta situación. O sea, a él le informan un golpe de ariete, le informan una avería mayor, y él no tiene la preparación y el dominio profesional para poder deducir las causas que eso lo origina. Entonces, realmente, ahora, aquí lo que sí ha habido es un tema que está claro, que se desinformó a la sociedad diciendo que era una operación, un mantenimiento programado, cuando fue realmente una mala operación, una avería. Ahora, para que tú veas la diferencia, Celso Marrancini en abril 2, y yo quiero mostrar esto aquí, por favor, este es un titular de Diario Libre, a la firma de la periodista Tania Morino. Yo voy a leer unas declaraciones de Celso Marrancini para que vea la diferencia con la relación a la declaración de Jorge Reynoso. Dice Celso Marrancini: falla menor provocó salida de la unidad 1 de Punta Catalina. Dice, entonces, sin ofrecer detalles de la falla, porque obviamente para él se le hace muy difícil explicar estos detalles técnicos, por razones que ya yo expliqué, o sea, no es su formación profesional, indicó que esta se detectó tras revisiones regulares y motivó que el comité decidiera priorizar
la 1 frente a la unidad 2 que estaba programada para el mantenimiento. También dijo haber aprovechado la situación para dar el mantenimiento que desde hace más de 2 meses requería la unidad 1 y que por falta de unos repuestos, sí, recuerdo esas declaraciones, que no habían llegado al país, no había podido realizarse. Entonces, por lo menos, Celso tiene la honestidad pública de admitir que hubo una avería, cosa que en ningún momento ni el ministro ni Jordi Reynoso lo dicen. Ahora, lo que no dice Celso, porque está fuera de su dominio profesional, es qué origina esa avería, y de hecho esta es la fecha que oficialmente no hay una respuesta oficial de la causa de la avería. Estos informes porque se han filtrado. ¿Qué origina esa avería? Lo que sí estamos seguros, las consecuencias de esa avería con la salida de Punta Catalina. La avería, según el informe, la ocasiona un golpe de ariete, y lo que genera un golpe de ariete en el 99.99% es una operación inadecuada, no se siguen los protocolos, o sea, en definitiva, una mala operación. Ahora, ¿por qué se genera esta crisis de apagones? Porque como dice el informe de CDE, la parada de Punta Catalina programada era para junio. Entonces, AES Andrés, coincidió que también había suministrado su calendario de parada para AES Andrés, ella lo había puesto para abril. O sea, entonces AES sale en abril como estaba programado. ¿Coincidieron? Entonces, como Punta Catalina había salido por una avería, por un malentendimiento, entonces se produce la coincidencia. Claro. Ahora, lo que está mal no es AES. Claro. O sea, porque AES salió en su tiempo, y además AES regresó a operación en su tiempo, en el tiempo que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque AES, a diferencia de Punta Catalina, sí estaba preparada para ese mantenimiento que ellos habían programado con un año de antelación. Punta Catalina no, y se agravó obviamente por la mala operación. Entonces, al juntarse AES y al juntarse Punta Catalina... ¿Hubo la salida de cuántos kilos? Hubo de 700, 800, eran 300, casi 700 kilos salieron de manera simultánea. Pero algo que todavía es irrisorio es que recientemente hay una publicación que sale en el Caribe antes de ayer, una declaración que da el ministro en este periplo que han tenido, que dice que ahora en medio de esta crisis pasamos de una falta de megavatios a una excedencia de megavatios. O sea, y él dice que en ese momento teníamos 400 megavatios de excedencia con relación a la demanda, y sin embargo seguían los apagones. Y si él habla de 400 megavatios de excedencia en medio de apagones, con Punta Catalina afuera y con varias unidades afuera, entonces uno se pregunta, si hay, con toda esa excedencia que ahora se dice, ¿cómo es posible que sigan los apagones? ¿Y cómo es posible que entonces tengamos excedencia con relación a la demanda cuando Punta Catalina sigue fuera? Entonces, por eso que yo digo que esto se parece a un cuadro de comedia, porque es que son tantas versiones que algunas son quijotescas, sí, que son cantinflescas, claro, que al final lo que uno tiene, quiero que uno le tan quijotesca como el hecho de tratar de convencer a la gente que las tarifas han aumentado ahora, cuando ellos habían programado eso también, porque la gente tiene mayor consumo. Pero ¿sabes qué, Bernardo? Y se me queda a mí de todo hablar contigo. Tú me hablabas del tema del carbón, y justamente en el día de ayer, no sé si viste esa información, yo pienso que para el común de los mortales eso pasa como si nada, de la firma Glencore International, que es una de las más grandes suplidoras, ¿verdad? Creo yo que no soy ducha en el asunto. Es una de las grandes empresas minera y que tiene muchas minas de carbón en el mundo, inclusive opera una mina muy grande en Colombia. En Colombia, ¿verdad? Correcto. Ellos creo que tienen su sede en Suiza. En Suiza, exacto. Ellos en una época fueron dueños de Falcon Bridge. Exactamente. Ya ellos salieron de Falcon Bridge. Claro, lo recuerdo perfectamente porque en aquel expediente que involucraba a Itabo, se hablaba de Glencore y de algunos manejos que precisamente por ahí va. Ellos anuncian que van a pagar, van a multar en una nota, por supuesto, de una agencia internacional, no aquí, cerca de $1.000 millones por manejos no claros. Y mi pregunta es, yo no sé si tú tienes el dato, ese carbón que se compró, en el que ellos decían que me parecía casi yo no sé si un subterfugio, por una excusa que te dejaba un poco en el limbo, que el criterio para escoger a la empresa, después que lo hicieron de manera urgente, claro está, para comprarle el carbón, era que haya vendido el año anterior, 2021, cerca de ¿cuánto? De un millón de toneladas. Ahora, la empresa a la que ellos le compraron fue a Glencore International, y si podría involucrarse quizás el caso de esas compras que aquí no quedaron claras y que tampoco se aclaró, y que sí provocó que el Estado perdiera $20.3 millones en eso. Bueno, mira,
quizás sería bueno hacer la génesis del carbón de Punta Catalina desde la administración pasada hasta ahí. Y en la administración pasada se hicieron varias licitaciones públicas y se informaba inmediatamente quién eran los ganadores. Inclusive había un proceso de subasta inversa que permitía, una vez presentada la oferta, todavía conseguir una rebaja. Y eso permitió comprar 2 millones, más alrededor de 2 millones de toneladas, que era el suministro de un año. Cuando llegue esta administración, que el carbón ya se le está acabando, o sea, que sabía que se terminaba entre julio y octubre del 2021, se descuidan en convocar la licitación, en vez de convocarla en enero, que le hubiera permitido contratar el carbón en marzo, abril a $70 la tonelada o menos, porque ellos sabían que desde abril del 2020 el carbón iba subiendo y además saben que un proceso de licitación dura de 2 a 3 meses, se descuidaron y la convocaron en junio. La cosa es que al final, cuando la convocan en junio, se crea un problema, no logran cerrar la licitación, tienen que salir a comprar el carbón urgente a Itabo, y el presidente Abinader interviene con su homólogo de Colombia para que le facilite comprar carbón en Colombia, porque aunque aunque el Estado colombiano no es dueño de minas, pero hay muchas mineras. Entonces, finalmente, se compraron una serie de carbones en Colombia, que esta es la fecha que el ministro de Energía y Minas, era parte junto con Jorge Reynoso en ese proceso, porque ya era lo del comité de compra. No sabemos si se compró grado a grado o por licitación. No sabemos el precio que se compró. Sí, fue no sabemos la cantidad que se compró. Ahora, lo que ha trascendido... Ahora, a mí me encantaría saber a quién se compró. Bueno, lo que ha trascendido extraoficialmente, porque oficialmente, repito, no hay información, es que se compró una empresa anglosajona que se llama CMC, que uno de los dueños de esa empresa es Glencore. Ahora, en el periodo de la gestión pasada de Jaime Aristi, en las licitaciones que se hicieron, ganó una empresa norteamericana que se llama Xcoal. Yo no sé si Glencore tiene vinculaciones con Xcoal, no lo sé, pero aparentemente no. Ahora, este año se han hecho 2 adquisiciones de carbón. Una de esa licitación que tú mencionas, que pedían 1 millón de condiciones de toneladas del año pasado, y esa licitación se la adjudica, según información, porque en este caso esa licitación la dirigió Celso Marracín y sí dio la información pública, se la adjudicó a Glencore 240,000 toneladas a $387, y luego firmaron un contrato, según él mismo informa, de 900,000 toneladas por $169, pero en esta ocasión con CMC, en donde Glencore es accionista hasta digo, no sé si se ha desvinculado, pero la información que tú buscas en internet es que Glencore es accionista de CMC. Entonces, en esta gestión de gobierno, las compras a carbón ha sido a Glencore. Bueno, señores. O a una filial de Glencore. Y es preocupación por lo que salió publicado en el día de ayer. Bernardo, no puede dejar tanto rato sin venir. Vamos a seguir hablando de licitación, porque de eso yo creo que hay que hablarse. Cuando se habló de esa licitación y cuando se habló de lo que implicó para el Estado Dominicano, el asunto se quedó como así. Y si tiene vínculos con esto, es bastante preocupante. Gracias, Bernardo. Señores, en un momentito ya lo subimos a YouTube. Sí, señor, para que ustedes puedan verlo con más detenimiento. Nos vemos mañana. Punto Crítico.